Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, que el Señor esté bendiciéndoles grandemente. Les saluda el pastor Marcelo Ríos una vez más. Aquí, vamos a traer la enseñanza de la palabra de Dios para aquellos que quieren aprender un poquito más. Así que hoy vamos a ver el tema de la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura, no? Primero vamos a partir de que cuando hablamos de sola escritura, es decir, los cristianos evangélicos nos apoyamos en la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, como la única fuente de verdad, de revelación, ¿no? Y de autoridad para la doctrina y para la conducta de sus miembros. Es decir, solamente a través de las escrituras, o sea, solamente a través de la Biblia, por eso se dice sola escritura. Es decir, la escritura inspirada. Vamos a leer esta noche, aquí en la segunda carta de Timoteo, ¿no? Escrita por el apóstol San Pablo, ¿no? Pero inspirada por el Espíritu Santo. Porque así dice la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús, nuestro Mesías y Cristo, nuestro Rey Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16, dice así: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Bien, aquí la palabra de Dios dice que toda escritura, es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento y todas las escrituras del Nuevo Testamento, que lo que es palabra de Dios, lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, es decir, toda escritura que ha sido escrita por Espíritu o inspirada, como dice la versión Reina Valera, dice que es útil, o acá dice provechosa, para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, ¿no? Como hemos leído acá, y con el propósito de que el hombre, o sea, el hombre común, ¿no? Pero que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sea de Dios, sea el hombre de Dios, sea maduro, íntegro para toda buena obra. Entonces vemos que acá Dios nos da su palabra para la instrucción. Ahora, muchas veces hay doctrinas que se apoyan en otros libros, ¿no? O caso de la Iglesia Católica, que ellos tienen el catecismo. Pero más allá de todo eso, la única fuente para la doctrina, para la revelación, es a través de las Escrituras. Ahora, muchos dicen no, cuando dice que toda la Escritura fue inspirada, se le olvida el Antiguo Testamento, pero no, vamos a ver que no es tan así. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, que los cristianos evangélicos nos apoyamos solamente en la Biblia como la palabra de Dios. Así es, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 24, el ejemplo del Señor, allí en Lucas capítulo 24, para que veamos el ejemplo del Señor, sobre qué Él se basaba en su momento. Lucas capítulo 24, dice así, versículos 44 y 45, versículos 44 y 45, dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45 dice: entonces les habló en su mente para que entendieran las escrituras. Bien, cuando dice las escrituras, se refiere a lo escrito y que ha sido escrito por Dios. Ahora vemos que el Señor allí está citando, porque en ese momento los discípulos, ellos creían que el Señor, después de muerto, ya no había más posibilidades, pero ellos no entendieron quizá las profecías o las palabras que les había hablado el Señor, y por eso el Señor, cuando se aparece después de la resurrección, empieza a citar las Escrituras, y dice que Él lo hizo, dice, y estas son las palabras que les hablé, estando todavía. O sea, que ya les había hablado Él. Ya Él les había hablado anteriormente. ¿Pero de dónde? Dice, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés, ¿no? Se refiere a los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros conforman la ley de Moisés o el Pentateuco. Luego vienen los profetas, o sea, los profetas mayores y los profetas menores, o sea, desde
allí desde el primer libro de Samuel hasta Malaquías, los profetas, y por último los salmos. Estas son las escrituras inspiradas. Él no se apoyó en otro libro que no sean estos libros en este momento. Así que aquí vemos que está citando las escrituras, que son las escrituras que fueron inspiradas, ¿no?, por Dios en su momento, a través del Espíritu, ¿no? Y vemos que cita de la ley de Moisés, o sea, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, bueno, todos los libros de los que ya conocemos, los primeros 5 libros. Después vienen los profetas, todo lo que está escrito en las profecías de los distintos profetas, o sea, Ezequiel, Isaías, ¿no?, y así. Y después los salmos, donde también hay palabras de Dios en los salmos, o sea, incluso las profecías mesiánicas, algunas de ellas están escritas en los salmos. Caso del Salmo capítulo 22, Salmo 69, allí están escritas las profecías, las llamadas profecías mesiánicas, que apuntan al Señor. Pero fíjese que estas escrituras son las escrituras inspiradas y no están los llamados libros deuterocanónicos. Jamás el Señor citó, del libro de Judith, del libro de Macabeo, no, porque esos libros no son inspirados, por eso no fueron incluidos en el canon. De hecho, en 1822 la Sociedad Bíblica retiró esos libros de las Biblias que en ese momento sí estaban colocados, pero que nunca, jamás, ni siquiera el Concilio de Cartago, año 397, no los había incluido en el canon, sino solamente los 27 libros del Nuevo Testamento y más las escrituras del Antiguo. Pero después se mantuvo así y hasta que en 1547 la Iglesia Católica decidió colocar los libros restantes, que eran los libros deuterocanónicos, que son Judith, Macabeos, Primera y Segunda, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, y ahí esos libros formaron parte de algunas de las Biblias de las ediciones de hoy, caso de la Nácar Colunga, la Bóveda Cantera, Torre Arnaz. Pero cuando sucedió la Reforma Protestante de 1517, la Reforma Protestante declaró 5 solas, que son solo Dios, solo gloria a Dios, solo Cristo, solo Escritura, solo fe y solo gracia. Esas 5 solas, esas 5 declaraciones de fe que constituyen la base fundamental de la Iglesia evangélica. Ahora, de esas 5, nosotros nos ocupamos de lo que es la sola Escritura, es decir, que nos apoyamos en la palabra de Dios, ¿no? Pero las escrituras que son inspiradas, que son todos los libros del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo Testamento. Así que, gloria a Dios, tenemos hoy la Biblia, ¿no?, completa, no le falta ningún libro, es más, está prohibido añadir o quitar de las escrituras, por eso dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, y capítulo 12, verso 32, no añadirás a la palabra que yo te mando, ni de ella quitarás. Ahora, gloria a Dios, dice también lo mismo, repite el libro de Apocalipsis, que no debemos ni añadir ni quitar, porque ponemos en riesgo también nuestra salvación. Gloria a Dios. Bueno, y así, continuando, ¿no?, en este estudio, allí vamos a ver Hechos capítulo 28, verso 23, dice lo siguiente, esto es interesante, ¿no?, para que veamos que solamente los apóstoles también se guiaron, ¿no?, a través de los libros canónicos, o sea, la sola Escritura, y esa es nuestra norma de fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 28, vamos a buscarlo, 28, verso 23 dice así: habiéndole fijado un día, ellos se reunieron y acudieron muchos a donde él se alojaba, y de la mañana hasta la tarde les hizo saber lo relativo al reino de Dios, testificándole y procurando convencerlos acerca de Jesús, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Bueno, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo va a hablar del Señor Jesús y se va a apoyar en los 5 libros de Moisés y los profetas, ¿sí? Aquí vemos que él se basa en los libros canónicos, la sola Escritura. No se basó en Judith, no se basó en Tobías, Macabeo, no se basó en ningún de esos libros, sino que todo lo que está escrito, lo que está inspirado por el Espíritu Santo. Los primeros 39 libros, el Antiguo Pacto, los 27 del Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos que aquí vemos que este es el modelo en el cual Pablo, siguiendo el mismo modelo que el Señor, él citaba los libros canónicos, ¿no?, aquellos inspirados, aquellos que reclaman ser palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice Ezequiel, vino a mí palabra del Señor, vino a mí y me habló Dios, me dijo. Y esto fue lo que también se escribió para el Nuevo Testamento, para que veamos que también las escrituras del Nuevo Testamento
también son parte, porque conforman parte de la palabra de Dios, es decir, que fueron inspiradas. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, verso 37, dice así, ¿no? Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 14, verso 37. Dice lo siguiente. Gloria a Dios. Aleluya. Y si alguno de ustedes se considera que es profeta o que es espiritual, reconozca que esto que les escribo son ordenanzas de nuestro Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo, que es lo que Pablo estaba escribiendo en su momento, dice que son ordenanzas del Señor. Y lo que es ordenanza del Señor es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es palabra de Dios. Y por lo tanto, esto pertenece también al canon. Cuando hablamos del canon, es decir, que vara o regla. Dios nos da reglas para seguir en la vida cristiana. Y estas son las reglas del Señor que Dios nos ha impuesto a través de su palabra. Por eso dice, reconozca que lo que escribo son ordenanzas o mandamientos del Señor. Gloria a Dios. También lo podemos encontrar también en 1 Tesalonicenses, allí en el capítulo 2, verso 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, de manera que también nosotros damos continuamente gracias a Dios de que la palabra de Dios que han recibido por medio de nosotros, no la han recibido como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que está actuando eficazmente en ustedes los que creen. Es decir, el apóstol Pablo decía que la predicación de él venía inspirada por el Espíritu Santo y que lo que después quedó como constancia de la palabra era palabra de Dios y forma también parte del Nuevo Testamento, es lo que es todas las Escrituras, o sea, el Nuevo Testamento. Ahora, por ejemplo, cuando dice la palabra, dice todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Y sobre esas Escrituras nos apoyamos para poder, ¿no?, establecer la doctrina que ya está establecida. Es decir, la misma palabra de Dios ya estableció su doctrina y es la que tenemos que seguir. No hay otra revelación, no hay otra cosa. Dios escribió a través de los apóstoles, ¿no?, allí a través de Lucas, Pablo, Juan, como dice en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 1, verso 11, gloria a Dios, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 1, verso 11. Dice, vamos a ver en el 10, dice, por esta causa Jesucristo me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz que me llevó de voz como trompeta que me decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe lo que ves. Pero ¿quién hablaba? El Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu. O sea, el Espíritu le estaba dictando al apóstol Juan para que escribiera lo que hoy consta como para Dios en el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos toda la doctrina, no lo estamos apoyando en ningún otro libro, no lo estamos apoyando a salir afuera de las Escrituras, porque así como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4, verso 6, que no debemos salirnos de las Escrituras. Por eso nos apoyamos en la sola Escritura como la única fuente de regla, ¿no?, para nuestras vidas. Así que bueno, si tenés alguna duda, querés darnos un comentario, apoyarnos en nuestro canal de YouTube, Dios te bendiga y te saluda el pastor Marcelo Río. Hasta la próxima.